Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del internet. Y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, muy contento de este programa que vamos a tener hoy aquí, porque, no sé, tenemos aquí un invitado y colega que levanta mucha emoción. Y nada, soy un fan, pero te dejo que lo presentes, porque tú sabes, no quiero meter la pata todavía. Así mismo. Yo he estado leyendo un montón de columnas de él desde hace tiempo y estaba revisándolas y estaba emocionado y no sabía cuál poner. Entonces la tercera dije, espérate, déjame parar porque la gente va a decir, oye, Juanqui, está bien, para allá, está bueno. Así que nada, me adelanto con eso. El tema de hoy lo hemos, digamos, encapsulado en estas tres nociones, pero para nada se limita en ellas. De esta forma, digamos, lo hemos titulado Historia, Literatura y Periodismo de Opinión. Y ese periodismo de opinión lo pongo así, entre comillas, a veces la gente descarta la noción de opinión como algo, valga la redundancia, descartable, es decir, que no tiene mucha importancia. Sin embargo, el periodismo de opinión en Puerto Rico ha sido uno de los espacios de literatura y de taller literario de un montón de escritores y cantidad de libros de Ana Lidia Vega, de cantidad de gente, fíjate, José Luis González, Luis Rafael Sánchez, cantidades, Carlos Rodríguez Juliá, en fin, es un largo etcétera. Cantidad de libros se han publicado con las columnas de estos escritores y escritoras, y con mucha razón, Mari Narváez, entre otras. Y entonces con nosotros tenemos precisamente a uno de esos personajes, esos escritores que nos parece bien importante, que es muy conocido ya y que es una nueva voz a la misma vez. En otras palabras, no estamos hablando de una persona de las generaciones que ya conocemos de escritores de antaño, sino una nueva voz en el sentido de que lo estamos leyendo hace alrededor de 3 años en El Nuevo Día, y pues, es el periódico donde están estas columnas. Y bueno, no digo más, con nosotros está César Cardona. César, bienvenido. Saludos, gracias por la invitación. Saludos, Miguel. Y queremos celebrar el doble porque tenemos a 2 gigantes de las columnas en El Nuevo Día. Y uno eres tú, Miguel, y tengo que decirlo. Eso y yo, es así. Modestia aparte, ¿no? Que no es la mía, sino la tuya, pero que tú y César están aquí me parece bien importante porque saben de lo que están hablando. Así que yo, contigo, César, lo primero que me gustaría preguntarte o pedirte de alguna forma es tal vez comenzar con el principio, hablar sobre tu trayectoria. Es decir, ¿cómo es que empiezas a escribir y por qué, digamos, cómo es que llegas a la literatura? ¿Qué es lo que te pica para irte en el mundo literario y comenzar a escribir sobre nuestra realidad? Porque de alguna manera de eso es lo que escribes. Sí. Tendré que empezar con mi educación, digamos, no necesariamente en la escuela, sino mi educación política. Mi mamá pertenecía al Movimiento Socialista de Trabajadores, al MST, así que yo me crié en un ambiente
digamos, atravesado por la política, porque había que tomar ciertas posiciones en ciertos momentos, ¿no? Yo estudio en la Centra, así que yo soy hijo de una trabajadora social y de un pintor. Mi papá Jesús Cardona, más o menos de la generación de Luis Alonso. Por eso te llamas Cezanne. Por eso me llamo Cezanne, sí. Y digamos que desde esas dos plataformas, ¿no? El trabajo social, la política y la pintura y el arte, estudio en la Central. También tuve mis pininos en el Conservatorio de Música, un programa de cuerdas para niños. Así que siempre estuve ligado al arte. Cuando chiquito, bien. Siempre estuve ligado al arte de una forma u otra. Estudio en la Central, me graduó, sentí que no quería estar bajo la sombra de mi padre, un gran pintor, y tenía unas inquietudes políticas, así que entro a la Universidad de Puerto Rico y entro en la Facultad de Humanidades y hago historia. Y entonces entro en un tiempo en donde estaban ya las últimas discusiones, las postrimerías de aquellas discusiones de la posmodernidad. Por supuesto. Carlos Pavón estaba publicando Nación Postmortem, yo estaba recibiendo todas esas discusiones, necesitaba posicionarme frente a eso, y ante la crisis casi ética que presentó todas esas discusiones en la historia, sentí que la literatura era quizás un escape, digamos, ético para abordar ese desfase, ¿no? Se habían acabado los grandes relatos y no tenía para dónde coger, ¿no? Así que la literatura fue como una forma de intentar hacer algo, crear, ¿no? Y entonces hago literatura comparada, hago la maestría. Me negué por mucho tiempo a no dar clases, yo no quería dar clases. Así me caso con una maestra y bueno, descubro la genialidad de enseñar, y entonces comienzo a escribir. En medio de la maestría publico, bueno, antes de publicar la novela, ganó el cuento del certamen de cuentos del Nuevo Día, y entonces después de haber participado por 5 años consecutivos, y a partir de ahí pues entendí, pues bueno, era una validación, ¿no? Pues mira, puedo hacer esto, puedo escribir. Yo me había debatido mucho. Mi forma de escribir siempre tenía problemas en historia porque era demasiado muy literario. Y cuando entonces me acerco a la literatura era muy histórico. Entonces siempre estaba en los dos polos, ¿no? No sabía exactamente cuál de las aguas era mi agua. Y entonces, pues finalmente, ¿verdad? Gano el certamen, ya yo había empezado a publicar una novela. ¿Verdad? Es una primera novela, por favor no la lean. Pero nada, publico la novela, tengo en cierto sentido el aval de Carlos Rodríguez Julia, y entonces eso me sirve, pues, ¿verdad? Como maestro, como mentor, me sirve para dirigirme hacia allá. Pero la publicación de la novela significó para mí un tipo de crisis. Se unió también a la crisis familiar, a la crisis económica. Nace mi hija, me quedo sin trabajo, caigo en la trampa de comprar una casa, todas esas trampas en las que uno cae, ¿no? Claro. Y entonces de pronto pues no tengo hacia dónde coger. La escritura, entendí que se había acabado el proceso de mi escritura. La crítica me dio duro, con toda la razón del mundo, ¿no? Eso yo lo respeto mucho. Y pensé abandonar la escritura, hasta que entonces me llega la invitación del Nuevo Día, por medio de un amigo, un buen escritor que yo aprecio muchísimo, que me encanta, que es Manolo Núñez Negrón. Él me recomienda, yo siempre, ¿verdad? Siempre me voy a quitar el sombrero frente a él, y la columna me cambió la escritura por completo. Nunca me había planteado el hecho de escribir y sobre todo dar mis opiniones en el periódico. Jamás. Y esa escritura, ese tipo de escritura, me cambió para siempre mi escritura, valga la redundancia. No sé si preguntarte en qué sentido te cambió para siempre o decir Miguel, pero vamos con Miguel. Vale. Vamos, Miguel. No, yo quiero escuchar eso. Esto es una novela de suspenso en sí misma, ¿no? Me interesa y gracias por la honestidad como te abordas, ¿no? Muchas veces los escritores como que tienen esta construcción imaginaria de quiénes son, y esa es la que usan cuando los entrevistan, pero hay una honestidad y crudeza en cómo te nos revelas que quiero un poco más de eso. O sea, ¿en qué sentido la columna te transforma? O sea, ¿de dónde venías, digamos,
en términos de tu escritura, ya hablaste de tu conflicto discursivo entre el historiador y el literato. Uh-huh. Cuando entras a la columna, ¿cómo eso, digamos, cómo se sumó ese espacio al cóctel que ya llevaba de estilos y de intereses? Bueno, voy a hacer una referencia, ¿verdad? No porque me interese, pero es una referencia un poco a la novela. Cuando yo escribo la novela, yo estoy haciendo un poco un ajuste de cuentas con el asunto, pues, de la caída del muro de Berlín, las discusiones que se dieron en la Universidad de Puerto Rico, de la que yo fui testigo, ¿no? Y que me cambió muchísimo. Así que yo decido abordar la caída del muro de Berlín y de alguna forma me puse mi personaje en Berlín en el momento que se cae, hablé de la huelga del 81, investigué muchísimo. No es una novela histórica, pero sí una novela muy política, que buscaba de alguna forma, pues, decir, esto se acabó, la izquierda se acabó, no sé más qué hacer, o por lo menos el discurso de la izquierda ya no me apela, ya no me apela igual. ¿Y qué nos queda? Entonces un poco ese desasosiego está en todos los personajes, un poco se llenó de cierta ambición, a veces sin quererlo, cierta arrogancia frente a distintos contextos que se dieron tanto en Puerto Rico como en Alemania. Así que yo quise hacer como un resumen de todo eso, tomar posición y me di cuenta que por ahí no iba la cosa. Entendía que esa ambición que es muy natural en el momento que uno es joven, ¿no? Yo tenía apenas 27 años cuando publico la novela, 2010, ya yo la había escrito antes, ¿no? Pero 2010, y entendí que no era por ahí por donde yo iba. Incluso me llegué a plantear, cuando gano el certamen de cuento El Nuevo Día, mi cuento era sobre la dictadura en Argentina. Así que yo no abordé el país. Okay. O sea que yo estoy huyendo. Yo, de alguna forma, la generación del crack, Volpi, Gamboa, toda esa gente a las que conocí, claro, se fueron de México. Se fueron de México, no querían abordar el país, tenían razones muy válidas para no tener que narrar el país. Así que yo decidí entonces hacer lo mismo. Y me di cuenta que había cometido un gran error. No estaba mirando el país, me volví cínico. Y cuando llega la columna, yo digo, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Si yo le estuve huyendo, si yo entendía que, ¿verdad?, que nada de este país servía, después que uno se sacrificó, ¿verdad?, entre comillas, siempre ese sacrificio, uno quiere hacerse el héroe, bla, bla, bla. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo abordo el país después de todo esto? Y la única forma que tenía para abordarlo era siempre, ¿verdad?, yo me propuse narrar algo. Es un disfraz, pero sabemos, ¿verdad?, como bien dice en los cómics de Batman, ¿no?, una máscara a veces dice más la verdad. Claro. ¿Verdad? Que lo que es su contrario. Así que decidí siempre que iba a abordar cualquier tema que estuviera atravesado por una anécdota, no importa cuál, o atravesado por una anécdota mía, propia, o de algún libro. Es decir, que yo no me cogiera en la trampa de estar dando opiniones, dando palos a ciegas, porque también, pues, reconozco que sé que hay mucha gente que lo hace muy bien. Y yo digo, yo quiero hacer algo distinto. Yo quiero que haya un poco de literatura y quiero volver a asumir la escritura otra vez. Así que intento darle a la columna siempre un toquecito literario, no olvidarme de que ese espacio, como siempre me dijeron cuando empecé a publicar las columnas, de que había que ser irónico, picante, pero actual. Entonces yo dije, pues yo quiero combinar un poco, ¿no?, la literatura con la historia, y como siempre estoy mojado en esas dos aguas, pues yo dije, pues bueno, esta es mi solución ante eso. Y yo creo que no he escrito ninguna que sea dando una opinión certera o precisa sobre algo, sino tratando de darle la vuelta un poco a eso. Así que más o menos esa es mi trayectoria frente a las columnas y mi solución. Eso me hizo mirar el país de otra forma, me hizo tener esperanza otra vez en el país, no importa en qué instancia, me hizo mirar a mi familia, me hizo mirar a mis amigos, me hizo mirar a mis colegas, me hizo fijarme en cosas de las que no me estaba fijando. Así que toda esa escritura me cambió por completo. Yo digo, ahora el país se me hace más claro por medio de esa columna. ¡Wow! Tremendo. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto.
Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros, apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con César Cardona, hablando de historia, literatura y periodismo de opinión. Y nos estaba revelando una anécdota bien buena, ¿no? Hablando de la trayectoria tuya, César, y cómo pues esta escritura para las columnas te ha cambiado, digamos, no solamente tu escritura, sino tu mirada al país. Después de ser retado y de alguna manera pues caer en un cierto cinismo, regresar y ver de alguna manera el horizonte, de alguna forma. De alguna forma. Es interesante porque siempre esas discusiones de las que mencionas, pues siempre el cinismo ha sido un denominador común en términos de la crítica que se le ha hecho precisamente, claro, a la crítica que se quiso encapsular dentro de un cierto posmodernismo. Claro. Aunque ya hoy hablar en esos términos pues tal vez no recoge toda la diversidad de opiniones que habían ahí. Claro, y yo no le tengo miedo tampoco al cinismo. Yo creo que ¿verdad? Si pensamos en los griegos, si pensamos en ciertos pensadores que pueden ser tildados de cínicos, el mismo Nietzsche, el mismo Camus, ¿verdad? Algunos dicen nihilistas, cínicos, pero digamos, ese tipo de pensamiento es muy válido y lo sigo, ¿no? Pero es el cinismo en el que yo había caído es otro, es el que hace que te aísles y el problema del cínico es que el ego entonces destruye todo, entonces el ego te construye una comodidad y entonces la columna... cuando a mí me dicen, tu público es desde 11 años hasta 80. Imagínate. Y como yo le hablo a un público, claro, como yo no abandono ciertas líneas que yo quiero trabajar y cierta complejidad, cierto juego con la forma y el contenido, para poder hablarle de ese público, ¿qué hago con la academia? La academia se convierte a veces en mi enemigo, a veces no, a veces todo lo contrario, porque me formó. Entonces, ¿cómo me manejo? Claro. Y es un debate diario. A la hora de escribir la columna, ese debate continúa, no se ha acabado. Bueno, y hablas del ego, y ahora que hablas del ego, y hablas de ese gran público, de 11 a 80, digamos, ¿cómo manejas digamos, todas esas respuestas de los lectores que a veces uno puede leer en la versión digital? ¿Paras de leerlas o qué te trae? Si te trae algo cuando las lees. En ciertas ocasiones, bueno, al principio me afectaba muchísimo. Decía, ¿y estos ataques personales? ¿Qué pasa aquí? Yo no estoy escribiendo con ningún tipo de bueno, la hazaña no es contra ellos, ¿no? Particular. Y me di cuenta, y el mismo editor Vacas en aquel tiempo, Vacas ya no está, pero me dijo, no las mires. Te bloqueas y las miras. Me dijo, eso es parte del país. Eso es parte de la realidad del país. Si miras un programa de radio, vas a escuchar a la gente llamando, escuchándose. No le hagas caso, pero a veces es difícil, ¿no? Hay algunas que sí tienen razón. Entonces, estoy en un debate diario cuando... Si miro los comentarios o no los miro, porque por un lado Facebook es una burbuja. Claro.
Porque una cosa es los comentarios en Facebook, la familia, los amigos, y otra es muy distinta en el periódico, donde la dureza y el cinismo hablando es bien fuerte. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Decido en ciertas ocasiones no mirarlas y en otras ocasiones sí, y se ha convertido a veces hasta en un chiste. Digamos, ¡guau! Mira lo que me escribió este. Es la única forma saludable en que puedo manejarlo. Sí. Miguel. Qué interesante que entremos en ese tema. Fíjate, sí, yo creo que el proceso de la columna y en general, en el caso mío, pues también, o sea, yo no vengo de un ámbito de formación literaria, no vengo de ninguno de los círculos, digamos, que validan o invalidan a uno para escribir. O sea, que nadie me dio un carnet de decir lo podía hacer. Siempre me asumo a mí mismo como desde un aficionadismo, por así decirlo, y lo pongo adelante. Ahora, me tocó empezar a escribir en un momento donde sí, todo el mundo tenía una opinión contra uno, y creo que me duró como 3 años ese proceso de uno sentirse, ya lo que te estaban, o sea, que la gota de generosidad que pudiera haber en uno o de intento de un proyecto de honestidad, en lo que uno quería decir, de momento era recibida con ácido, ¿no? y uno como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Pero tengo que decir que o sea, para mí esa reflexión, y hablo de mí, después hablaré de ti, pero el enfrentarse a las críticas, no sé, llega un momento, en mi caso, me ha servido para validar, digamos, unos alcances emocionales que pues, usualmente se condenan. Claro. O sea, no me molesta trabajar una escritura del odio, no me molesta trabajar una escritura del cinismo, no me gusta, de hecho, pensar que estoy escribiendo para audiencias en particulares, porque sí, o sea, el peligro de esos lentes, ¿no?, sobre uno es que uno empieza a escribir para las gradas, unas gradas imaginarias, ¿no? Que uno mismo quiera como que un poco el fenómeno de Facebook también, de buscar aplauso, buscar la aprobación fácil. Obviamente tu escritura no tiene eso, o sea, no para nada insinúo, al contrario, o sea, a veces hay hasta unos elementos de desafío, donde metes al lector casi que le abres las puertas con una elegancia extraordinaria y uno se siente, diablo, me están tongoneando en esta columna, me están tratando bien, me están dando herramientas de entretenimiento incluso, para entonces darle un galletazo final, que es un poco un recurso que veo que maneja extraordinariamente bien. Así que, o sea, te escucho y casi que, coño, hay que darle un abrazo a César, o sea, no le hagas caso a ninguno de esos idiotas, tú sabes. Es mi primera reacción visceral. Pero por otro lado, pues, yo creo que lo estás haciendo. O sea, yo no veo para nada, en eso que conozco de ti, del trabajo de las columnas, no veo para nada que estés ajustando tu tono, que estés buscando cariño. O sea, no, al contrario, se te siente mucha seguridad. O sea, que lo que sea que fue ese trauma inicial de los lectores desapareció. Ahora, por donde iba mi pregunta es por otro lado. Las reacciones del Nuevo Día, o sea, los lectores del Nuevo Día que se dignan a reaccionar en los foros y demás, pues, digamos, es una demografía también muy particular. Eso es otra burbuja también. Yo no quería entrar en eso, pero qué bueno que tú lo dices. Qué bueno. Sí, es otra. Pero la burbuja que yo encuentro que es más, que me ofende más quizás, porque es donde se ve, digamos, la miseria humana que se convierte en un estándar en Puerto Rico, y en eso tengo menos esperanza que tú en términos del optimismo, es lo que veo en los foristas, por ejemplo, en lugares como 80 grados. Un lugar que atesoro por muchas razones. Fue un proyecto contra viento y marea, y todo lo que sea, por la suma de voces, o sea, lo que sea. No soy enemigo, al contrario, colaboro con ellos y fantástico. Pero de los foros más destructivos, ruines, miserables, y con toda la autoridad de escribir desde cierto supuesto rigor y fondo intelectual y tracción. O sea, donde yo he visto que más abuso hay al espacio de la opinión o al abuso, a la conversación misma como un ámbito de discusión y debate, es en los foros de 80 grados. Esos me preocupan más, porque supuestamente la demografía que participa de esos foros es más educada, tiene disque ambiciones intelectuales más nobles, entre comillas, y ahí es donde sí yo he visto, no los comentarios que más daño me hacen, pero o sea, no el daño personal de sembrar la duda, no, es más
acentuar un sentido de decepción frente a un país que quizás se está rompiendo, no desde sus áreas más vulnerables, menos educadas, que sé qué, no, desde las áreas más cultas, más finas. Y por eso cuando te escuché ahorita, pendiente de que también la academia te lee y que es como uno de esos lentes a los cuales uno pues más o menos dialoga, o sea, no quiero excluir al público, claro, pero no quiero lucir tonto o demasiado reductivo frente a la academia, o sea, ahí te digo yo, o sea, a la academia, si la academia es ese paquete de intelectuales que opina a veces en 80 grados, dentro de un estilo de garata y de falta de generosidad crónica, sí. Ahí te digo yo, ni los escuches, o sea, ni trates. Tú evolucionas como te da la gana, pero hay algo que estás haciendo que es extraordinario, que es mucho más que tratar de dirigirte a todas esas voces con estilo y con elegancia. Y en ese sentido, te pregunto, ¿cómo tú ves esas otras audiencias, las audiencias cultas de Puerto Rico? O sea, ¿las miras con esperanza, las miras con el mismo recelo que estoy confesando aquí en el aire? O sea, ¿Cómo tú ves el panorama o la geografía o la cartografía de la inteligencia en Puerto Rico, entre comillas? Porque los mencionaste, bajo el término academia. Claro. Yo creo que es más que la academia, pero ¿cómo tú ves a esos círculos? Dado que los conoces, te mueves en ellos, son tus interlocutores, ¿cómo tú los ves? ¿Cómo tú ves el estado emocional, intelectual y la salud, digamos, de ese segmento? ¿Hay salud? Bueno, en ese sentido, yo trato de ser un poco agradecido, por un lado, por la educación que tuve. La academia me formó, la academia me cambió la vida por completo, pero por otro lado, ¿no? Entiendo que no se ha estado dando una especie de relevo generacional, así que podemos decir que ciertos sectores académicos ha convertido la Universidad de Puerto Rico en una finca personal, y entonces hay unas peleas intelectuales tan banales, ¿verdad? Como quizás alguna opinión de ciertos disques intelectuales en los medios. Así que yo no le guardo recelo, sí me cuido incluso creo que me cuido de no compartir o no participar demasiado. Esa es la forma de yo protegerme de ese espacio, pero tampoco los invalido, no porque quiera congraciarme con ellos, sino porque he recibido golpes durísimos desde allá, pero lo recibo como, trato de hacer una especie de balance. A veces, ¿verdad? Si uno se encuentra con ellos y uno, ¿verdad?, los saluda, le agradece los comentarios, uno agradece también formar parte en algunas ocasiones no. Cuando me invitan a presentar algún libro, yo lo agradezco muchísimo. Pero no dejo de hacer el comentario acerca de que la academia no es dueña del pensamiento. En una presentación hace poco que tuve lo dije, incluso siguiendo un poco a Said, planteé que los grandes intelectuales del siglo XX, es decir, entre siglo XIX y siglo XX, no venían de la academia. Pensemos en Freud, pensemos en Marx, pensemos en ciertos músicos que no necesariamente se formaron en la academia, se formaron fuera de la academia. ¿Okay? Incluso podemos pensar hasta en el propio Michel Foucault, que no daba clases en el primer centro docente, sino en una escuela un poco más, y después se fue acercando poco a poco, ¿no? En una serie de intelectuales que necesitaron, ¿verdad?, la validación de la academia, pero no formaron parte al principio de. Así que trato de ponerme en la cabeza de que la academia no puede ser una gran trampa y a la misma vez fue la que me formó. Así que trato de hacer un balance. ¿Verdad? Si acaso eso es una respuesta, trato de hacer un balance, porque si no me invalido, entonces no podría escribir, no podría dirigirme, pero sí hay una cierta mezquindad, sí. Y yo lo veo como un asunto de ego, porque no solamente lo veo en la academia, también lo veo en la otra cantidad de trabajos que he tenido, en los colegios donde he dado clases. Veo más o menos el mismo problema de ego. Es un problema de egos. Y entonces, ¿verdad?, ¿quién tiene la verdad? ¿Por dónde vamos a atajar esto? Es un asunto de, ¿verdad?, como decía Foucault, un asunto de poder, ¿no? Que no tiene que ver con, ¿verdad?, con un poder adquisitivo, sino es otro, una especie de reconocimiento. Entonces yo lo veo, al verlo desde ahí, pues entonces puedo quizás conciliar algunas cosas. Por otro lado, César, sí. O sea, y te leo regularmente, o sea, soy fanático, como digo una y otra vez, y aprendo de tu estilo. Pero noto que tú tampoco eres de la línea esta del optimismo
pendejote, tengo que usar la palabra, ni tampoco relativizas los argumentos, que esa es una línea muy extendida en el país, sobre todo cuando hay populares en el poder, donde de momento se le exige al pensador, al intelectual, que asuma, o sea, que todo esté tan ajustado y tan desmenuzado y analizado, y que todas las ramificaciones estén abordadas de manera tal que al final la opinión o el posicionamiento, digamos, no es posible. O sea, tú no eres eso, o sea, tú sí te posicionas consistentemente, y tampoco se te ve impulsar esta especie de echaparlantismo criollo que también se convirtió en un momento en una camisa de fuerza, aún desde sectores académicos. O sea, en ese sentido, ¿dónde te ubicas tú desde el optimismo que nos permita seguir viviendo y adelantar nuestros proyectos personales y profesionales y demás, y la crítica dura, destructiva, incluso la violencia sana que debe estar presente en el pensamiento crítico? ¿Dónde te ubicas tú, digamos, en esa cartografía? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emma White. Y JRC con nuestro técnico Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y bueno, volvemos, ya que a César le salvó la campana. La pausa me salvó la campana. Venimos con la pregunta de Miguel. Adelante. Bueno, Miguel, la pregunta es buenísima, es compleja. Yo diría, quizás la forma de posicionarme frente a eso es la creación, digamos, y voy a ampliar esto, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el pensamiento de Nietzsche, uno ve que por un lado Nietzsche está luchando con la filosofía tradicional y por otro lado está luchando con la filología, y él está, ¿verdad?, en dos aguas, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, en los momentos en donde él se ve asediado, decide avalar la tragedia quizás como una posibilidad de la tragedia como género literario, como una posibilidad del pensamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, la literatura me salvó de mantener ciertas posiciones demasiado muy férreas, ¿no? Hay un escrito de María Zambrano que a mí me gusta muchísimo, donde ella hace una especie de contrapunteo entre un filósofo y un poeta. Entonces, mientras el filósofo tiene todas las respuestas y un método para conseguir lo que necesita o lo que le hace falta, el poeta está agradecido de todo lo que tiene. El poeta acepta la gracia, acepta todo, está lleno. Está lleno, ¿no? Habría que hacer unos matices a esa concepción, pero el poeta está lleno, tiene y no sabe qué hacer con lo que tiene. Y yo creo que eso es un poco la forma en cómo yo me acerco a las columnas, incluso a la enseñanza. Porque cuando
yo no puedo olvidar que yo soy maestro. No puedo olvidar, ¿verdad? La Yupi para mí es un oasis, pero no puedo olvidarme de ese proyecto de educación que hace falta, no importa en qué espacio, ¿no? Entonces, ese no olvidar, la etimología de la palabra aletheia, ¿no? De la palabra verdad, ese no olvido que está ahí, de no te olvides que a veces la academia no tiene todas las contestaciones que estos muchachos necesitan acercarse a la literatura de cierta forma, necesitan acercarse a la ficción, o necesitan acercarse a la historia de diferentes formas. No te olvides de ese público. Intenta crear antes de posicionarte de una forma, ¿verdad?, férrea. No es que yo no tome posiciones, sí las tomo y las voy a tomar siempre, pero la forma en cómo yo decido acercarme no es que tampoco me libra, pero al acercarme más como el poeta que como el filósofo, pues me ayuda de alguna forma a sentirme un poco agraciado de lo que tengo. Entonces, en vez de optimismo, prefiero el asunto de la esperanza. Obviamente con mucho cuidado, un poco pensando en lo que Terry Eagleton había planteado hace poco, ¿no? Acerca de cómo nosotros construimos la esperanza. El optimismo no construye esperanza. El optimismo es una negación, ¿okay? Dice Terry Eagleton. Así que la esperanza no. La esperanza no. Se construye de diferentes flancos. Y no tiene necesariamente que ver con un futuro específico, tampoco tiene que ver necesariamente con una utopía específica. No, es una esperanza que va día a día. Entonces, y más con una mirada, más con un acercamiento. Doy un ejemplo de mi propia columna. Mi hijo tiene un accidente, se abre la barbilla. Llegó el CDT de Dorado. Hay que cogerle punto. El CDT de Dorado no tiene aire acondicionado. Hay basura en el piso. Lo único limpio que había allí era la foto del alcalde. Que lleva como 24 años en el poder. El techo estaba adornado con de esos adornitos que venden en Walgreens de Pascua, porque era Semana Santa. No podía irme de vacaciones, pues estaba pelado. Llego, me atienden, mi grado de molestia estaba, ¿verdad?, niveles increíbles. Mi esposa trata de calmarme, yo trato de calmarme. De pronto viene el médico árabe, o por lo menos de descendencia árabe, ¿no? Y él trata a Alejandro con un cariño espectacular, le empieza a coserlo, y una enfermera, mientras está cosiendo a mi hijo, le va secando el sudor de la frente. Eso para mí fue un cantazo. Yo no puedo, si yo me posiciono y me quedo y repito las mismas imbecilidades que a veces surgen de la academia, con tanto que la quiero y con tanto que he aprendido de ella, pues me invalido. Y aclaro, la palabra imbécil no lo digo en el sentido negativo. Quizás estoy pensando un poco en lo que dice Sabater acerca de eso. Un imbécil viene de baculus, ¿no? Y baculus es bastón. Así que sí, es duro aceptarlo, pero sí, desde allí hay cierta gente con ciertas muletillas, ¿no?, que no construyen. Pero hay un montón de gente que sí construye desde ahí, y construye desde la honestidad. Entonces yo no puedo olvidarme de eso. No puedo mirar la academia solamente desde un punto de vista, no puedo mirar el país desde un solo punto de vista, no puedo mirar la paternidad ni la enseñanza, no puedo mirar eso desde un solo punto, porque me invalido yo mismo. Entonces no me permite crear. Entonces lo que a mí me permite crear es eso, buscar lo mínimo, pero no convertir eso tampoco en un espacio para, ¿verdad?, porque no es un asunto publicitario y no sentirnos bien y esta banalidad, ¿verdad?, publicitaria. No es eso, es tratar de buscar en lo mínimo una pequeña construcción. Eso es lo que intento buscar dentro, tanto en la academia como fuera, tanto en el salón de clases, tanto con mi familia, tanto con mis amigos. Es el mismo espacio. César, ahora que mencionas sobre los mínimos y mencionas Dorado y esos contrastes que acabas de describir, Dorado mismo, de donde tú vienes de los sectores tal vez más humildes de Dorado, por lo menos sí. No se me olvida esa columna sobre Sardinera. Sí. Y Dorado se ha convertido tal vez en el centro de la nueva burguesía
ya no puertorriqueña nada más, sino de Estados Unidos también y otras partes. Y esos contrastes se viven de manera cotidiana y esas condiciones en el CDT pues contrastan mucho, ¿no? Con las condiciones, digamos, en Tasis, por dar un ejemplo. ¿Cómo tú, siendo también, viniendo de esa experiencia y dando clases en uno de los colegios, digamos, de la élite criolla, ya no Tasis, sino un colegio tradicional en el sentido pues católico de lo que ha sido la trayectoria en Puerto Rico y de reproducción de élites? Claro. Yo estudié en uno también y eso hay que reconocerlo de diferentes maneras. Cómo esos contrastes te alimentan también tu imaginación literaria y tu manera de ver al país, tu manera de interpretar nuestra realidad. Claro. Bueno, una de las cosas que yo aprendí muy bien en la academia es precisamente que la crítica surge en momentos, ¿verdad?, en donde se le hacía una serie de señalamientos al absolutismo, ¿no? Pero una vez el absolutismo deja de existir y se como una especie de burguesía, y entonces caemos en una especie de trampa acerca del liberalismo y todo este rollo, de pronto la crítica pues pierde su credibilidad porque está hecha desde ahí, ¿okay? Entonces yo trato de no olvidarme de ciertos sectores a los que yo pertenezco. Yo soy producto de la escuela pública. Mi mamá es trabajadora social, fue directora probatoria de San Juan por mucho tiempo. A mí nunca se me olvida, por ejemplo, una anécdota. Mi mamá me está llevando a la escuela con Silvio Rodríguez en la radio, y de pronto yo miro la cárcel federal que la estaban construyendo para esa época y le digo esta especie de comentario. Mi mamá, veníamos desde Dorado por el Expreso, esta especie de comentario atroz. Mira qué chévere, tiene aire acondicionado. Y mi mamá detuvo el carro y me ha hecho esta especie de explicación increíble que yo le agradezco en el alma. Así que yo no puedo decir que esto es todo mío, ¿no? Esto yo lo he aprendido en otros lugares. Y he puesto el oído un poco en donde quiera que voy, tratando de poner el oído donde quizás no se escuchan cosas. Confieso que he vivido, por ejemplo, Neruda tiene una línea que me fascina. Miguel Hernández, el escritor, el poeta que no tiene una educación académica, de pronto le dice a Neruda: ven acá y escucha, pon el oído en la ubre de una cabra y escucha cómo surge la leche, de dónde sale. Poesía. Genial, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo he tratado de hacer, y es el único espacio que he encontrado como crítica, ¿no?, es no olvidarme de lo mínimo. No olvidarme que mi abuela solamente tiene un cuarto grado, que a pesar de eso tiene un diario. No olvidarme de ciertos sectores, no olvidarme de que no siempre tengo que tomar una posición específica, que puedo criticar la izquierda, que eso me ha costado amistades. Digamos que desde, no importa de qué flanco, trato de hacerlo. Es para salir del confort, de esa comodidad de que el problema del país es solamente de los ricos, ¿no? Aunque podríamos, ¿verdad?, ponernos aquí a hablar de por ciento de cuánto es su problema, ¿no? Pero no vamos a hacer eso ahora, ¿no? Al enseñar entonces, al ver paulatinamente cómo ha cambiado ese Dorado, y reaccionar frente a eso, y a la misma vez dar clases en un colegio en donde, ¿verdad?, hay mucho poder adquisitivo, y darme cuenta también que hay gente ahí que está dando becas, moviéndose, y que ese sector también tiene que educarse de una forma sensible. Pues yo entiendo que ese espacio sea abierto para mí de una forma genial, porque es un aprendizaje. Yo tenía una idea de cómo se supone que era el perfil de esos estudiantes, y me he dado cuenta que no, que me han enseñado muchísimo. Entonces, es tratar no es que yo estoy conciliando aquí todos los puntos, ¿no? Yo insisto otra vez, hay un asunto de que no podemos olvidarnos de la crítica, y que la crítica también es violenta.
Claro. La crítica también es violenta. No hay cosa más violenta que la palabra, ¿no? No olvidarme de esa violencia quizás con la que uno emite, pero también reconocer con la misma violencia que me equivoqué, que no sé cómo mirar este evento. Hay eventos que yo no sé cómo mirarlo. Entonces lo que hago es que me agarro de una anécdota para poder hacerlo y quizás acercarme un poco, ¿no? Así que yo como escritor lo que hago es acumular información. Acumulo información. Leo incluso cosas que la parte de ciencia, a ver qué tiene que decirme, ¿no? Y de pronto me entero, la luz del sol tarda 8 minutos y pico en llegar acá, ¿no? Entonces a mí se me prende el bombillo y empiezo a dar vueltas. Entonces, mira, ahí tengo una metáfora de esto. Entonces la guardo y cuando estoy seco, porque muchas veces estoy seco a la hora de escribir columnas, digo, déjame ver qué tengo guardado. Veo una anécdota de esto o de lo otro y recurro a eso, ¿no? El proceso de acumulación me ha ayudado muchísimo. Incluso frente a proyectos nuevos, ¿no? Es acumular. Veo esta noticia, la recorto, la guardo, guardo algún artículo, miro de otra forma, nunca se me olvida. El sábado yo tuve un choque, no sé, hay un muchacho que parece que estaba jugando Pokémon o algo así, me frenó conmigo, mi hijo estaba dentro del carro, ¿no? Y mientras la guardia, ¿verdad?, estaba tomándonos la nota, nos picaron las hormigas. Nos picaron las hormigas a todos, a la guardia, al muchacho, eran 6 carros en total. Todos andábamos, mientras dábamos la información, rascándonos las piernas y hablando de las hormigas. Ese evento hizo que nosotros nos mirábamos los pies. Todos. Había un mecánico, había un ingeniero, un maestro como yo, estaba la guardia, todo el mundo de alguna forma se miró. Quizás soy yo que lo exagero. Me gustaría... Y yo creo que apuesto porque a lo mejor exageré, que a lo mejor las hormigas nos ayudaron a mirarnos. No sé, es posible que a mí sí y a ellos no. Pero la idea, el planteamiento nada más me ayuda. Me ayuda a tratar de moverme y no estancarme. Pero sin caerle en un optimismo, ¿verdad?, publicitario así de Coca-Cola y tampoco, ¿verdad?, sin caer en el cinismo, aunque no niego que en ocasiones se me ha ido la mano. En ocasiones se me ha ido la mano y la gente me ha dicho, mira, ¿tú no crees que se te fue la mano? Y yo digo, pues quizás sí, quizás no. Vamos, eso es parte del proceso, ¿no? ¿Y dónde está la línea, César? ¿Dónde tú sientes que la mano se va? O sea, ¿cuáles son los síntomas de que te fuiste sin regreso a un lugar donde no querías estar? Piénsalo. Regresamos a Puerto Crítico en un momentito. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Y regresamos a Puerto Crítico con César Cardona, que por segunda ocasión va a contestar una pregunta que se quedó ahí en el aire. Me gustan tus preguntas, Miguel. igual que tus columnas, ¿no? Incisivas ahí. ¡Boom! Muy bien. Pues mira,
un poco para contestar a tu pregunta respecto a dónde está esa línea, ¿verdad? Entre un punto y el otro, respecto al quizás a la esperanza y un poco, ¿verdad? Evitar un poco el cinismo entre esas dos. Quizás la línea está en que, siguiendo un poco a Javier Cercas, ¿no? Javier Cercas hace poco sacó un libro que me gustó mucho que se llama El Punto Ciego. Y Javier Cercas decía alguna cosa bien interesante. Dice que la literatura, o la buena literatura, ¿no? Debe buscar, y hay que tener cuidado con el debe, pero busca, o por lo menos los clásicos siempre han buscado, hacer más preguntas que dar respuestas. Y un poco, en ciertas ocasiones, yo me he preguntado si yo debo narrar esto. Un poco también siguiendo a lo que Coetzee en esa famosa novela trató de preguntarse, ¿no? ¿Debo narrar esta escena? No me estoy convirtiendo yo en una... No le estoy robando la voz a las víctimas, un poco siguiendo también a Primo Levi, ¿no? Esto lo aprendí con Carlos Pavón, no lo puedo negar. Debo quitarle la voz a las víctimas para construir una especie de publicidad acerca del dolor. Debo hacerlo, debo mofarme, ¿no? En algunas ocasiones la contestación es que sí, en algunas ocasiones porque he cometido el error, en otras ocasiones lo hago con furia porque es normal, en otras ocasiones me intento cuidar un poquito más, pero es la pregunta, está muy fuerte, quizás me estoy posicionando demasiado, debo tener cuidado aquí, allá. Me pasó con la de Gigi, que es la última, me pasó con la de Gigi, yo iba a cerrar la columna de otra forma. Y a mí me pareció devastadora, incluso llegué, aunque yo un poco me burlo, ¿verdad?, de su comentario, de otra forma, pero yo cerraba de una forma que no me parecía quizás ético, ¿no?, que estaba buscando el dolor de ella, no sé, entonces yo preferí cerrar de otra forma. Yo no sé dónde está la línea, Miguel, te lo confieso, no sé dónde está la línea, muchas veces he cometido el error. Alguien, recuerdo que me cuestionó que le había dicho criminal al gobernador, yo le riposté, ¿no? Le cuestioné, yo creo que, bueno, quizás se me fue la mano, pero pienso que no. Y yo le dije, es una metáfora, usé la metáfora del Capone, una anécdota del cine, y yo dije, bueno, pues quizás a él sí, a otra gente le encantó, ¿sabes? Los intocables. Hay una línea bien fina y yo no sé dónde colocarla. Yo sé que la única forma que yo consigo, el único método, si es que puedo hablar de un método, es preguntarme yo mismo si quizás se me está yendo la mano, quizás sí me estoy burlando demasiado, pero es que la burla también es necesaria. Ese tipo de burla, esa sátira, eso es lo que nos piden en la columna incluso, que seamos actuales. Entonces la actualidad no siempre da espacio a la reflexión, entonces uno tiene que tener mucho cuidado y ahí estoy, tratando de no dar palos a ciegas y cubriéndome siempre con la literatura o con alguna metáfora, cubriéndome quizás. Hay muchas veces que yo no abordo un tema y lo que hago es que vamos a poner, se está dando un tema particular en el país, esto es lo que está en boga, voy a escribirle esto y después me doy cuenta que no tengo una posición, digamos, constructiva frente a eso y yo mismo, sin que nadie me lo diga, decido cambiar el tema y digo, me voy por aquí. Así que esa es la línea que yo más o menos puedo encontrar en eso. Puede ser que la literatura sea una forma de huir, pero yo creo que siempre alguien que huye siempre está en búsqueda. Así que, pues, digamos, es una combinación de las dos cosas. Estoy entre las dos. No sabría decir cuál es la línea, sino es un proceso de búsqueda. Me parece maravilloso porque te estás desnudando en el sentido de mostrando todos los debates y dilemas éticos que hay en la escritura. Y en una escritura donde se te lee, digamos, miles de personas, o por lo menos a través del periódico, ¿no? Está en todas partes, por lo menos en esa comunidad imaginada, ¿no? Y el periódico para eso, imaginaria, es bien importante. Y no solamente aquí, ahora a través de las redes. Mencionas también de las metáforas y mencionaste a Los Intocables. Es interesante cómo usas el cine también en alguna de tus columnas y lo usas bastante para el cinéfilo. Sí. Y cómo o sea, sabemos que la literatura es tu oficio, además de la historia, porque eres maestro de historia y la estudiaste.
¿Cómo el cine entra en todo esto? ¿Desde cuándo y qué te trae el cine entonces en este proceso? El cine ha sido para mí súper importante en el sentido de que me ha ayudado a enseñar. Es quizás un salvoconducto espectacular a la hora de enseñar, ¿no? Y apostar por un tipo de cine también, ¿ok? Por un tipo de cine un poco más independiente, que evite la banalidad, que evite los lugares comunes. Entonces siempre ha sido para mí un aliado. Y digo un aliado, ¿verdad? Porque yo no hago cine. Incluso una vez intenté hacer guiones y me di cuenta que no puedo. No puedo. No es mi taller. No, me di cuenta que no podía. O por lo menos todavía. Bueno, todavía. Pero la línea del cine me parece que ha sido mi salvación a la hora de enseñar, tanto en la universidad como en los colegios que he enseñado, también hasta un national donde yo enseñé, no podía agarrarlos, el cine me ayudó a agarrarlos. Así que de alguna forma ha sido una salvación y he aprovechado el cine en varias ocasiones. Incluso hay una columna que a mí me gusta muchísimo, que la aprecio mucho porque el bibliotecario de la escuela donde yo trabajo me dijo, aquí tenemos una gran colección de películas de la Divetco. Mira para allá. Y me dijo, mira, hay una película que quizás te puede interesar por una columna. Así mismo me lo dijo. Y yo le dije, pues, ¿cuál? Y me dice, el gallo pelón. Y yo no conocí el gallo pelón. Y yo decía, wow, me he perdido de una joya. Descubro luego que el gallo pelón a Muñoz no le gustó y la engavetaron. Ajá. Y el gallo pelón es literalmente una analogía espectacular sobre el país, ¿no? Aquí hago un resumen, ¿verdad? Un poco aquí a grosso modo. Es un pueblo que no tiene agua, no tiene luz. El alcalde del pueblo le ha prometido a todo el mundo que eso viene. Estamos hablando de los años 60. Y eso va. El personaje principal es Angleró. ¿Okay? Y entonces, este personaje que lo hace Don Cholito, decide como quiera comprar una lavadora. Compra una lavadora. Y entonces el pueblo dice, wow, compró una lavadora, viene la luz, viene el agua, wow. Pero entonces la luz no llega. Pero ellos quieren ser los primeros en tener agua y luz porque son, ¿verdad? Que es una posición social y ya yo no tengo que lavar en el río. Entonces, pero no pueden usarla. Entonces se la ponen en la casa, no saben qué hacer con ella, la usan de mesa para comer. O si no, la usan, le echan agua adentro y ella lava con sus manos la ropa y se burlan de ella. Pero entonces el pueblo empieza a comprar planchas eléctricas, lámparas eléctricas, y hay otra gente que dice que no, que están exagerando. Así que yo creo que, y el guión lo escribió Pedro Juan Soto. Y entonces yo no había descubierto eso y yo dije, wow, me he perdido de una gran oportunidad. Y entonces empecé rápido a enseñar el cortometraje. Bueno, no es un cortometraje, es una película como tal, pero no dura 2 horas. Así que el cine me ha ayudado muchísimo a poder enseñar. Estaba enseñando precisamente a José Luis González, en ese momento yo estaba enseñando una lectura de Catherine Kennedy Marsh, que es buenísima, que se llama Negociaciones Culturales. Y a mis estudiantes le ayudaba un montón a poder entender el proceso, ¿no? El argumento principal de ella es Muñoz negoció la cultura para no negociar el estatus. Y ese argumento me parece genial. Y ella hace un análisis de la Divetco y yo no conocía la película, aproveché la película para que me diera, ¿verdad? Para ilustrar lo que yo quería y a muchos estudiantes les gustó. Hace apenas meses un estudiante que entró a la universidad Estados Unidos me pidió el título porque quería dar un informe de eso en una universidad en Estados Unidos. Así que he tenido grandes sorpresas a la hora de enfrentarme y el cine ha sido una gran ayuda. ¿Qué mucho hay en el archivo que se puede recoger para revivir y darle otros giros nuevos y ir creando? Tal vez eso es lo que necesitamos hacer, revisar un montón de cosas y transformarlas para nuestra realidad de hoy. César, que mucho nos faltó por hablar, porque todavía tenemos un montón de preguntas y temas. Tenemos que parar ahora mismo, porque si no, Sixto aquí nos guinda. Y Miguel también tiene cosas allá en Sydney. Recordemos que allá es ya el otro día, ya van a ser allá. Buen provecho cuando desayune, Miguel. Gracias, hasta luego. Así que César, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos tener otro programa muy pronto.
Y nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Sixto, gracias nuevamente, Gracias. Sixto Ortiz, por hacer este programa posible. Hasta la semana Gracias, que viene Juan. en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.